tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del conversatorio Monitor del Trabajo en México, Empleo y Salario. El tema de hoy es efectos laborales en la pandemia. Conduce Miguel Ángel Barrios y sus invitados son Gregorio Vidal Bonifaz y Abelardo Mariña Flores. El doctor Gregorio Vidal Bonifaz es investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, coordinador de investigación y posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de UAM, doctor en Estudios Latinoamericanos, Ciencias Políticas por la UNAM, México, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro número de la Academia Mexicana de Economía Política. El doctor Abelardo Mariña Flores es doctor en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador adscrito al Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el área de investigación de sociedad y acumulación capitalista. Tiene publicados diversos artículos especializados, así como capítulos de libros publicados por editores nacionales e internacionales. El maestro Miguel Ángel Barrios es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de posgrado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinador de la licenciatura en Economía en la Unidad Azcapotzalco de UAM. Buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes, gracias, licenciada Carmen García, y también a la licenciada Katia Luna. Buenas tardes, profesor Abelardo Mariña. Había ahí un poquito de problemas para poderse conectar, pero bueno, ya estamos aquí. Con esta sesión y este ejercicio de, más que de discusión, es de reflexión y de comunicación con la comunidad universitaria y rompiendo también fronteras universitarias, es decir, con el público en general, como muchas de las actividades que tienen programadas y acostumbradas la Coordinación General de Difusión y particularmente la Oficina de Comunicación de la Ciencia, con las licenciadas que acabo de mencionar. Pues hoy me da mucho gusto que estén con nosotros. En un momento se integra el doctor Gregorio Vidal, pero nos acompaña el doctor Abelardo Mariña en esta discusión y discusión en el sentido de lo polémico que es el asunto y del reto que se tiene en México en términos del mercado de trabajo, el mundo del trabajo. Hoy, particularmente, efectos laborales derivados de la pandemia en México, que inmediatamente le voy a dar la palabra al doctor Abelardo Mariña para que nos pueda compartir algunas reflexiones y podamos estar intercambiando y más que sea una forma de preguntas o de entrevista, que se pueda intercambiar. Llegarán preguntas o inquietudes del público, estudiantes, trabajadores de la universidad que ven el monitor. Entonces estaremos aquí conversando un ratito, doctor Abelardo Mariña, ¿no? Sea bienvenido. Le hablo de usted por la formalidad, ¿cómo no? ¿Sí? Pero bueno, tenemos muchos años de conocernos y somos parte de un equipo de trabajo en área de investigación. Bienvenido. Pues, ¿cuál es su opinión, doctor, sobre los efectos laborales de la pandemia en México, las respuestas que tiene el gobierno y sobre todo que estos efectos laborales son multidimensionales, ¿no? Sí, ver el trabajo, ver la remuneración, los procesos de producción, la parte del mercado informal, etcétera. Pero bueno, le doy la palabra. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la licenciada Carmen García, a la Coordinación General de Difusión de la UAM, por la oportunidad de poder conversar
con la comunidad y con miembros más allá de la comunidad de la UAM, sobre un tema que es de suma importancia para la vida cotidiana de todo mundo, porque finalmente el trabajo es el mecanismo a través del cual la mayor parte de los habitantes, no solo de nuestro país, sino los habitantes del mundo, pueden lograr obtener una remuneración a partir de la cual aspiran a satisfacer sus necesidades en el consumo. Entonces, los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre el mundo del trabajo son muy extensos y, como vamos a ver, también muy amplios. Yo plantearía de entrada que hay que distinguir entre lo que son efectos cuantitativos y lo que son efectos cualitativos. Los efectos cuantitativos se refieren en particular a los fenómenos que se han dado desde febrero, marzo del año pasado en todo el mundo, porque además lo relevante es que el impacto de esta pandemia mundial ha sido un impacto que nos ha pegado a todo el planeta. Estos efectos se refieren, por un lado, en primer lugar, a la reducción de las horas trabajadas, ¿sí? En segundo lugar, a la reducción del número de empleos, resultado de cierre de espacios de trabajo o de despidos para los que trabajaban. Y en tercer lugar, un efecto cuantitativo también muy importante es el de los ingresos provenientes del trabajo. ¿Sí? Entonces, estos serían los efectos cuantitativos fundamentales. Los efectos cualitativos están referidos sobre todo a lo que es una transformación en los procesos laborales, en los procesos de trabajo. Ya existían tendencias en donde la utilización de las nuevas tecnologías, la utilización de las plataformas basadas en el Internet, se habían ya convertido en un mecanismo que estaba modificando los procesos laborales en distintos espacios de las economías y en distintas áreas laborales. Pero con el estallido y la difusión de la pandemia del COVID-19, muchos de estos procesos que, repito, ya existían, se han profundizado de una manera inimaginable hace un año, ¿sí? Y además, como resultado de la propia pandemia, ¿sí? Se han generado nuevos fenómenos también vinculados a la utilización de las tecnologías digitales, ¿sí? Entonces, la reflexión, creo yo, que debemos de hacer colectivamente, no solo mientras sigamos todavía en la pandemia, sino también en términos de cómo vamos a ir saliendo, esperemos que pronto, de esta situación. ¿Por qué? Porque estos efectos, estos impactos laborales, pues no son tan fácilmente reversibles. Siempre hay cambios que, si bien surgen de una coyuntura particular,
son cambios que más bien tienden a quedarse, tienden a modificar las estructuras a las cuales estábamos acostumbrados. Entonces, esta sería una primera aproximación de qué es lo que tenemos que analizar. Un segundo elemento que quisiera yo destacar, ¿sí? Es que los efectos, los impactos laborales de la pandemia han sido sumamente diferenciados. Y yo plantearía que esta diferenciación de los impactos se puede analizar también en una doble perspectiva. Por un lado, por el tipo de ocupación. Nosotros sabemos que los trabajadores formales, los asalariados formales, han vivido la pandemia de manera distinta a lo que son los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores informales. Los efectos son muy distintos, ¿sí? Y eso no solo sucede en México, sino, repito, sucede en todo el mundo, ha sucedido en todo el mundo. Otro factor de diferenciación que se ha manifestado también de manera muy clara se refiere al tipo de país. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, hace una clasificación de los países según nivel de ingresos, ingresos altos o países más desarrollados, ingresos medios altos, que sería el de las economías en vías de desarrollo, hay diferentes nombres. El caso de México, México es un país considerado como país de ingresos medios altos. Están los países de ingreso medio bajo y los países de ingresos más bajos. Entonces también los impactos laborales de la pandemia han sido muy diferentes en estos tipos de países. Y bueno, y evidentemente también sobre las distintas regiones del planeta. Finalmente, ¿sí? Con respecto a la parte política, ¿sí? También es importante hacer una reflexión sobre las respuestas que se han dado a partir de los distintos gobiernos a la situación derivada de la pandemia. ¿Sí? Las políticas han sido de distinto tipo, ¿sí? Generalmente son una combinación, pero sí podemos distinguir, ¿sí? Que hay tres tipos básicos de políticas. Unas de ellas son ayudas directamente que están enfocadas, por ejemplo, ayudas a los trabajadores para garantizar ingresos, ¿sí? Ya sea que los trabajadores sean trabajadores que tienen permiso, ¿sí? Entonces los gobiernos han contribuido en algunos casos a sostener al menos una parte de los ingresos que reciben cotidianamente o al menos, ¿sí? Un aproximado a los ingresos normales. Pero también estas ayudas se han enfocado directamente a los desempleados, ¿sí? Y a los hogares más vulnerables. Todas estas medidas de ayuda que pueden ser en términos monetarios, a veces en especie, pues tienen como objetivo fundamental apoyar el consumo y que la gente pues tenga la posibilidad de satisfacer de la mejor manera sus necesidades a pesar de la grave situación por la que se está viviendo. En el caso de las ayudas a las empresas, se han enfocado fundamentalmente a evitar cierres, ¿sí? Aquí las ayudas, pues también son de distinto tipo. Pueden ser ayudas fiscales, pueden ser ayudas en términos de diferir pagos de servicios públicos o directamente préstamos, ¿sí? Préstamos a las empresas. También de distinto tipo, porque ha habido, por ejemplo, en el caso de México, préstamos directos a micro
empresas y empresas con uno o dos mini micro. Hay un término que se está utilizando más pequeño que el micro, ¿sí? En donde hay créditos, ¿sí? Directos, monetarios. Esto es interesante porque pues muchas de estas microempresas pues no tienen acceso a los canales comerciales de crédito, ¿sí? Otro tipo de apoyos, de políticas, lo que han buscado es, a pesar de la situación, fomentar la inversión. Y esto se da a través de incentivos específicos a empresas privadas para que participen en proyectos de inversión específicos y también directamente con proyectos públicos de inversión. Sabemos que la inversión en sí misma pues implica un gasto que tiene efectos multiplicadores, pero también genera empleo, ¿sí? Genera empleo y también el empleo genera efectos multiplicadores. Y finalmente está el gasto público directo, ¿no? Que en este tiempo se ha centrado sobre todo en los servicios sociales, servicios sanitarios sobre todo, ¿sí? Todo lo que es servicios de salud. ¿Sí? Nuevamente destacamos que aquí ha habido una gran diferenciación, ¿sí? Entre los países de altos ingresos, medios ingresos y bajos ingresos, y también en las distintas regiones del planeta. Entonces, más o menos así es como yo plantearía un panorama de reflexión muy general que yo creo que va a estar en las agendas, que va a estar y hay que entrarle activamente a las agendas desde la academia, desde las organizaciones laborales y también desde las distintas instancias de gobierno, ¿sí? Para que en el momento, bueno, en el momento en el que continúen regularizándose las actividades, pues tengamos elementos para poder enfrentar tanto los impactos cuantitativos que hemos vivido como las transformaciones cualitativas que también están en pleno despliegue. Claro, muchas gracias, doctor. Es muy ilustrador ese panorama de tres, digamos, tres dimensiones de efectos. Los dos primeros y el carácter político, ¿no? O la política, la manera de conducir una forma de avanzar para superar estos problemas. En términos de lo que se está planteando en el primer nivel de los efectos cualitativos y estos problemas que ya venía acarreando, bueno, efectos cualitativos y que van modificando estructuras pues de diferente índole, políticas, económicas, tecnológicas, como lo mencionaba. ¿Qué tanto impacto ha tenido la pandemia que se ha visto en lo cuantitativo, pero cómo estamos, si no bien preparados para recibir un choque de estas magnitudes, pero por qué nos afectó de esta forma o en esta magnitud la pandemia? Es decir, los niveles de empleo y de desempleo, bueno, bajaron, ¿no? Drásticamente. Tenemos problemas en materia de el tipo de ocupación por su carácter formal, de autoocupación, etcétera. Pero si en un escenario, si vale la pregunta, si México estuviera bajo otras condiciones, ¿hubiera sido posible que la pandemia nos hubiera pegado en un grado de menor impacto? Es decir, porque se alude desde previo al cierre en marzo del 2020, México, que bueno, muchas partes del mundo y muchas condiciones económicas ya eran de por sí contradictorias o estructuralmente problemáticas, ¿no? Es decir, adolecían de muchos problemas. Y bueno, lo de la pandemia era como un aviso de algo muy fuerte que nos iba a sacudir, ¿no?
De ahí también las características dimensionales nacionales, que a unos un poco más en cierto sector, etcétera, ¿no? Sectores económicos, políticos. Pero en México particularmente, ¿qué tan grave estábamos? ¿No? ¿O qué tan grave estábamos a finales del 19, principios del 20? Y bueno, ¿y qué tan grave nos ha dejado la pandemia y cuáles son esos retos, ¿no?, que hay que ir afrontando, ¿no? Ese es, digamos, un tema sobre el cual nos gustaría, si así lo conviene, escuchar su opinión, ¿no? Sí, en general, lo que hemos vivido en el mundo en los últimos 30, 40 años ha sido un deterioro de las condiciones de empleo y de remuneración de los trabajadores en prácticamente todo el planeta. Las excepciones, tal vez las grandes excepciones son las potencias emergentes, ¿sí? En particular lo que es China, ¿sí? Porque a partir de 2000, ¿sí? En China lo que ha habido es un proceso de crecimiento sostenido del poder de compra, del empleo y del poder de compra de las remuneraciones a los trabajadores, ¿sí? Algo sintomático, ¿no? En el año 2000, el salario medio manufacturero en China era un tercio al salario medio manufacturero en México, ¿sí? La competitividad de la maquila mexicana, en particular de la maquila textil, cuando China se incorpora en 2000 a la Organización Mundial del Comercio y en el marco de la recesión de 2000-2001, pues fue muy difícil. ¿Por qué? Porque China estaba compitiendo con bajos salarios, ¿sí? Y en México, que los salarios son muy bajos, pues los salarios medios en la manufactura en China eran un tercio más bajos. Pero esa situación ya se acabó, ¿sí? Porque ahora los salarios manufactureros en China, el salario medio es más alto que en México, ¿sí? Entonces, eso nada más para dar una visión general, ¿no? De que la situación en México no es buena. En México sabemos que el deterioro de las condiciones laborales ya lleva 40 años. Ha habido un proceso encabezado por los gobiernos neoliberales de desregulación en las condiciones de contratación, compraventa, ¿sí? De la fuerza de trabajo. Ha habido una disminución también en las prestaciones sociales. Entonces, la situación en México previo al estallido de la pandemia, pues era ya de una estructura muy, muy precarizada. ¿Sí? Los últimos datos que ya hemos publicado por ahí, pues señalaban, ¿no? Que sobre todo, digo, este es un proceso continuo, pero sobre todo a partir de la crisis de 2007-2009, hubo un proceso acelerado de sustitución de empleos relativamente bien pagados, ¿sí? Por empleos peor pagados, ¿sí? Y cuando hablamos de relativamente bien pagados, pues hablamos de más de 3 salarios mínimos, o sea que tampoco es muy bien pagado, ¿sí? Entonces, eso ha sido una constante. Y en segundo lugar, ¿sí? Más de la mitad de los puestos de trabajo en México antes de la pandemia eran trabajos que no tenían acceso a ninguna prestación social. Entonces, lo que teníamos es una estructura muy precarizada con un fuerte predominio del trabajo informal, desregulado y sin prestaciones. La caída en el poder de compra de todo tipo de trabajadores pues, también ha sido terrible en México desde mediados de los 70 viene la caída, ¿sí? El caso del salario mínimo ha sido sintomático porque hasta hace 3 años
había tenido una caída, un estancamiento en niveles bajísimos. En otros países de Latinoamérica, que también hubo un gran deterioro del salario mínimo en los 80s, ¿sí? Hubo recuperaciones en la década de 2000. En México no. Entonces, ¿cuál es el problema de esta estructura? Que la base, ¿sí?, es muy precaria, el salario mínimo es muy bajo, a pesar de que el gobierno de la 4T ha tenido como uno de sus ejes y lo ha logrado incrementar paulatinamente el poder de compra de los salarios mínimos, ¿sí? Cuando viene la pandemia, la realidad, ¿sí?, es que la mayor parte de los trabajadores son trabajadores informales, ¿sí? Entonces, un trabajador informales o por cuenta propia. Un trabajador por cuenta propia, pues, mantiene su trabajo, pues, mientras pueda vender sus servicios o sus productos, ¿sí? Y con las medidas de distanciamiento y de cierre de actividades, pues, fueron muy afectados, ¿sí? Y este sector de independientes, autónomos, les llaman en otros países, pues no tiene red de protección. Y lo mismo sucede con todos los trabajadores informales. Si no hay ni siquiera acceso a seguridad social, pues mucho menos hay posibilidad de obtener una ayuda. Entonces, el efecto tan negativo en términos laborales en países como México, y no nada más México, se debe fundamentalmente a que ya existía una estructura laboral sumamente precarizada, ¿sí? Incluso cuando uno analiza los datos, que es difícil, ¿no? En México, el registro de asegurados trabajadores al Seguro Social puede ser uno de los mejores indicadores de la evolución del empleo formal en el país, del empleo formal en el sector privado, ¿sí? Lo que vimos es que, pues sí, fue fuertemente afectado, pero en realidad los datos del Seguro Social pues dan cuenta de una pequeñísima parte de los trabajadores en el país, ¿no? Porque como vemos, pues la mayor parte no tienen prestaciones, algunos trabajan en el sector público, que sí tienen prestaciones, ¿sí? Y los del sector privado, pues son los que registra el Seguro Social. Entonces el impacto fue fuerte, pero el impacto más fuerte fue sobre el resto de los trabajadores, ¿sí? Eh, Calculábamos hace como 6 meses, ¿no? En realidad en los primeros meses de la pandemia, que fueron los más duros, marzo y abril, ¿sí? Marzo, abril y mayo, la pérdida de puestos de trabajo en la economía, sí, fue terrible. A lo mejor se perdieron 11 millones, 12 millones de puestos de trabajo. Y lo que es interesante, pero ha sucedido también en todo el mundo, es que eso no se manifestó en aumento en desempleo. Esto parece una paradoja, ¿no? Pero los que somos estudiosos de los asuntos laborales, tenemos que lidiar con una definición muy rara de lo que es el desempleo. Se considera desempleo aquel que no tiene trabajo, pero que busca trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si pierdes tu trabajo, pero no buscas trabajo, no eres desempleado, sino que te vuelves inactivo. ¿Sí? Y lo que pasó en todo el mundo, en particular hasta mediados del año, fue que la gente que perdió sus trabajos como resultado del cierre de las economías, que fue generalizado y masivo, ¿sí? No se expresó como desempleo, sino como salida de la población económicamente activa, ¿sí? Los datos son interesantes, ¿sí? En México, que además pues, no hay seguro de desempleo, con más razón, porque si hay algún seguro de desempleo, pues se mantiene uno buscando trabajo, porque generalmente ese es un requisito para que le den a uno el seguro de desempleo. Entonces, la situación por eso fue muy, muy fuerte. Pero el impacto diferenciado ha sido fuerte en todo el mundo. Y en todo el mundo lo que tenemos ha sido una precarización, a lo mejor no tan fuerte como en México. En Estados Unidos la precarización también ha sido muy, muy fuerte.
Y los segmentos más afectados siempre son los de los independientes y los de los trabajadores informales. En el caso de Estados Unidos, evidentemente, pues también los trabajadores indocumentados, ¿sí? Entonces, ese es un elemento central que explica el golpe tan duro que ha habido en México, ya la precariedad preexistente en los mercados laborales. Hay alguna, sí, muchas gracias. Hay algunas preguntas que van llegando, Sí. ahí se ven, algunas orientadas en términos de, en lo general, ¿cómo hacerle? ¿Qué hacer? Eh, Dice que comparado, voy a leer algunas, ¿no? Así, en México se ha aplicado una buena o mala política económica durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿De qué forma podríamos exigir un mejoramiento en el sector salud? Algunas características cualitativas en el despegue, supongo que en el despegue económico, ¿no? Para que se puedan destacar. Por ahí arriba decía que si una vez que estemos ya de regreso, todos vacunados, que si aumentarán los empleos o si se dan paulatinamente, ¿no? Pues tiene que ver con este proceso también de transformación, como lo está mencionando, doctor, sobre pues es una estructura vamos a decir, para el 18, 19 y 20, ya es una estructura dada de un ejercicio y unas prácticas de contratación y de remuneración que llevan varios sexenios y que sí, orientadas hacia la precarización y hacia la limitación de la búsqueda de trabajo y ya no digamos de esto que decíamos hace años de bien remunerado y que te alcance, ¿no? No, simplemente ahora que puedas contar con un empleo, un autoempleo, donde puedas desarrollar el ejercicio de un servicio o efectivamente de un producto, ¿no? Y que, bueno, hay espacios en los que ahorita me vino a la mente, si tú pones tu puestecito, no tarda en llegarte alguien que te va a cobrar la renta, y entonces dices, bueno, pues ni así tampoco le entro, ¿no? Es un problema. En este sentido, también, y con algunas de las inquietudes que veo aquí en las preguntas, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Cuáles son esas, digamos, 2 o 3 directrices o principalmente el ejercicio? Porque muchas de las cosas se dice normalmente, si hay desempleo, es que el gobierno no está desarrollando bien las políticas económicas. Y acusamos directamente al gobierno. Pero podemos poner, o sea, si el gobierno desarrollara puestos de trabajo, pues sería paternalistamente captarlos, ¿no? Como burócratas, lo cual se hizo hace más de 40 años y nos generó problemas. Pero en la actualidad tiene que funcionar como un mecanismo que fomente, ¿no? La inversión, la creación de empleos, el empuje de ciertos sectores. Con estas inquietudes que veo por aquí, ¿cuáles son esas directrices, esos caminos, oportunidades o hay que abrir como un rompehielo, ¿no? Esos espacios por parte del gobierno. Y más aún en este escenario en el cual políticamente como sociedad nos encontramos un tanto divididos, confrontados y entre que nada nos parece o no estamos de acuerdo, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo la ves? Sí, bueno, en primer lugar agradecer, aquí estoy leyendo los mensajes que están mandando por Zoom, les agradezco a todos sus comentarios. Uno, hay que ser muy cautos en términos de juzgar las políticas que se han instrumentado frente a la pandemia. Yo insisto mucho en esto, ¿sí? Lo que estamos enfrentando, ¿sí? Es una doble crisis, ¿sí? Que no tiene precedentes, eh, yo diría en la historia, ¿sí? Bueno, a lo mejor está la epidemia de la gripe española, ¿sí? Pero lo que están enfrentando los gobiernos en la actualidad, ¿sí? No tiene precedentes, ¿sí? Entonces hay que ser muy cautos porque, fíjense, es una crisis doble, sanitaria y económica. Nosotros ya hemos argumentado en otros espacios que la recesión ya venía,
¿sí? Ya había signos de contracción desde finales del 2018, perdón, 2019 y durante 2020. De hecho, México ya estaba en recesión cuando inicia, muy ligera, pero ya estaba en recesión cuando inicia la pandemia. Pero hay que ser muy cautos porque fíjense, en la primera oleada, ¿sí?, que a nosotros nos pegó duro, había muchos países, ¿sí?, incluso europeos, donde les fue muy bien. Entonces todo el mundo dijo, eso sí saben hacer las cosas, ¿sí? El ejemplo de Alemania, de Austria, ¿sí?, frente al caos y el fracaso rotundo de Gran Bretaña, Francia y España, como dar unos ejemplos, ¿sí? Lo bien manejado de la pandemia de los países de Europa Oriental, ¿sí?, incluyendo Checa, Eslovaquia, ¿sí?, Hungría, ¿sí? Entonces, todo el mundo se apresuró a ponerle taches a los que les fue mal y palomitas a los que les fue bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Sí? Que la segunda oleada tuvo como focos, ¿sí?, países que antes parece que hacían muy bien las cosas y entonces ahora dicen que las cosas las han hecho con las patas, ¿sí? Entonces ahora las críticas están enfocadas a Alemania, ¿sí?, a los países de Europa Oriental, ¿sí? Ajá, y es un caos, ¿sí? Lo hicieron muy mal. El caso de India es dramático porque todavía en la segunda oleada, en febrero, marzo, decían nosotros ya libramos la segunda oleada, ¿sí? Y lo que estamos viendo en la India es dramático. Es dramático porque se descontroló completamente la pandemia en la India, ¿sí? Y el problema del descontrol es cuando los sistemas de salud se colapsan, ¿sí? Nosotros vivimos en México un cuasi colapso, ¿sí?, en enero, febrero, ¿sí? Y sucedió en Los Ángeles también, ¿eh? Porque también hay que ser muy cautos. Dicen, no, aquí en México estaban rechazando gente en los hospitales porque no había lugar ya. Pues sí, igual que en Los Ángeles. En Los Ángeles los operarios de las ambulancias recibieron instrucciones a finales de enero, ¿sí?, de que si recibían una llamada iban a un hogar y veían que el cuate no tenía realmente posibilidades de supervivencia, que ni lo subieran a la ambulancia, ¿sí? Entonces, esto si pasa en México es por culpa de la 4T, ¿sí? Pero echarle la culpa a alguien es muy fácil, ¿sí? Por eso digo que hay que ser muy, muy cautos en términos de echar responsabilidades. Lo que tenemos es una pandemia de un virus de manejo, ¿sí?, muy complicado, ¿sí?, del cual conocemos muy poco, ¿sí?, y que tiene efectos todavía muy desconocidos. Entonces, empezar a evaluar. Y bueno, los grupos de oposición, los partidos de oposición en todo el mundo tienen el mismo discurso. Tenemos el peor gobierno del mundo que ha tomado las peores decisiones de política económica y todas han sido insuficientes, ¿sí? Entonces hay que ser muy cautos y tratar de ser, pues tratar de ser objetivos en el análisis. ¿Qué es lo que yo creo? Uno, la política, la parte sanitaria en México, ¿sí? Para nadie es un secreto que el sistema de salud estaba hecho pedazos, ¿sí? Y lo hicieron pedazos sistemáticamente y concienzudamente, ¿sí?, los gobiernos neoliberales. Y en particular, ¿sí?, desde Fox, Calderón, ¿sí?, y Peña Nieto, ¿sí? Ajá. El famoso seguro popular fue una burla para todo el mundo. Luego es muy chistoso ver a los exsecretarios de salud. Al principio salieron muy orondos, ¿no? El Julio Frenk, el Narro, a decir, nosotros en 15 minutos resolveríamos la pandemia, ¿sí? Ya me gustaría verlos, ¿no? ¿Sí? Pura demagogia, es pura demagogia, porque ellos fueron los artífices del desmantelamiento del sistema de salud de nuestro país. Entonces, pues yo creo que hay que ver qué se hace con lo que se tiene. Yo creo que en particular la estrategia del gobierno mexicano
¿sí? En términos de insumos y ahora de vacunas, ha sido relativamente eficiente, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿sí? La situación tan desastrosa que hay en el sistema de salud y la situación desastrosa que hay a nivel mundial en los sistemas de salud. Esto no es privativo de México, ¿sí? Entonces, en México, la parte de la vacunación, pues no vamos mal, ¿sí? Gran Bretaña, que era Gran Bretaña y Estados Unidos, que eran los demonios negros, pues ya tienen tasas de vacunación, ¿sí? Vacuna por habitante, 65%, ¿sí? Como son dos vacunas, la mayor parte de las veces, pues hasta que no tengas como el 120, 130%, no, más bien el 200%, pues no tienes protegida a toda tu población, ¿sí? Evidentemente China ha avanzado muchísimo, ¿sí? La Unión Europea es el gran fracaso porque las tasas de vacunación por 100 personas están alrededor de 30, lo que es bajísimo, ¿sí? Dado el poderío económico de la Unión Europea. Entonces, si en México andamos como en 17, 18, pues no estamos tan mal, ¿no? ¿Sí? Ahí la llevamos. Y la estrategia de comprar todo lo que venden, yo creo que ha sido muy buena. Gran parte de los conflictos en la Unión Europea se debe a los intereses de las empresas farmacéuticas que están vinculadas con los intereses de los gobiernos. Hay un conflicto de Alemania con AstraZeneca, ¿sí? Ajá, y ha sido un elemento que ha afectado negativamente las campañas de vacunación y eso es dinero, ¿sí? Son intereses económicos, ¿sí? Segunda cuestión, porque vienen en las preguntas, política económica en general. Yo sé, y ahí está alguna compañera de economía, ¿sí? Sofi, hola. Sí, ha habido una crítica en el sentido de que el gobierno mexicano no ha echado a andar políticas anticíclicas como se han echado a andar en otros países, ¿sí? Yo aquí lo que plantearía es que también hay que ser muy cautos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía yo, las políticas económicas frente a la crisis son de distinto tipo. Las que visten más, ¿sí? Son las políticas, ¿sí? De gasto, ¿sí? Ajá, yo digo, voy a repartir mucho dinero a los desempleados, a los empresarios que cierran, ¿sí? Ajá. Y con eso vamos a salir, sí. Y los países más ricos, Estados Unidos, la Unión Europea, han echado a andar programas masivos, ¿sí? De gasto y de ayudas directas, ¿sí? Y han incurrido en grandes déficits, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, ellos tienen la ventaja de que producen dólares, ¿sí? Tienen la máquina del dinero mundial, ¿sí? En el caso de la Unión Europea, ¿sí? Ahí la cosa se va a poner más difícil porque ya se está discutiendo quién va a pagar esos déficits y quién va a pagar la deuda, ¿sí? Y los trabajadores en Inglaterra, las clases medias en Francia, saben muy bien que cuando termine esto, ¿sí? Vienen las políticas de austeridad para que ellos paguen lo que les dieron ahorita como ayuda, ¿sí? Entonces, en México las políticas se han orientado, ¿sí? Ayudas directas a los segmentos más vulnerables, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, se ha puesto énfasis en sostener los programas estratégicos de inversión por sus efectos multiplicadores, ¿sí? Yo creo que sí ha habido una carencia en México de apoyos fiscales, ¿sí? A las empresas. Creo que sí. Ese es un déficit de la política económica de este gobierno. Yo creo que han exagerado en términos de el sostenimiento, ¿sí? De el balance fiscal. Yo creo que todavía es tiempo, ¿sí? Ajá, de soltar, ¿sí? Yo no diría tanto el gasto corriente, sino estímulos fiscales específicos a sectores específicos del empresariado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Estoy completamente de acuerdo,
¿sí? Y ya lo hemos planteado anteriormente, que ha sido correcto que el gobierno no haya instrumentado programas de rescate fundamentados en el endeudamiento público masivo, que fue lo que los grandes empresarios exigieron a gritos en marzo y abril. El Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera. Y lo que querían es que se repitiera la vieja historia que vivimos en México desde 1982. Devaluación del 82, programa masivo de rescate del gobierno con deuda pública para apoyar a quién, a los grandes grupos empresariales para que pudieran pagar su deuda, ¿sí? Necesitaban subsidio por la devaluación del peso. Seguimos pagando, ¿sí? El rescate del Fobaproa, de las carreteras, y lo seguiremos pagando 20, 30, 40 años, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que debería de haber una política más agresiva, anticíclica más agresiva, pero muy focalizada, ¿sí? Y procurar, ¿sí? Estoy de acuerdo en no fundamentarla en un endeudamiento masivo del sector público. Yo creo que hay que insistir a nivel mundial, ¿sí? Y se está planteando en la Organización Internacional del Trabajo, en la ONU, la necesidad de un programa de rescate mundial, ¿sí? No podemos los países menos desarrollados endeudarnos en este momento para sacar, ahora sí valga el término, al buey de la barranca y terminar pagando los próximos 100 años la emergencia. Tiene que haber una cooperación a nivel internacional. Y eso es lo que no se ha visto, ¿eh? Eso es lo que no se ha visto. Claro. Sí, ahorita ya redondeando algunas, retomando, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, este carácter de la política económica anticíclica, cuando en otros momentos, y se ha dicho de paso, en el 2008 fue un mecanismo de política procíclica, ¿no? Más de poder ayudar a paliar la caída y los efectos de la crisis financiera en su momento, pues se profundizaron. Bueno, aludiendo enormemente al equilibrio fiscal, ¿no? Interno. Y como lo decía, doctor, yo creo que este gobierno todavía tiene ese margen de maniobra o esos grados de libertad en los cuales todavía puede moverse para poder empujar. Hay un tema que por ahí se está planteando entre las preguntas y los comentarios de la gente, del público, es si en México podemos ir avanzando y tal vez entrar a una etapa de mejoramiento de las condiciones laborales o mejoramiento del mismo trabajo. Citan el fenómeno reciente del outsourcing, ¿no? Y que es un elemento hacia dónde va, ¿sí? Hablábamos mucho hace 20 años en términos de que cuando se venía dando el proceso de flexibilización laboral, se buscaba una reforma de darle el carácter formal a lo real, ¿no? Es decir, ya existía todo esto y ya tenía varios quinquenios y se habían profundizado, pero ya luego la reforma laboral cuando llega formaliza esta realidad. Y ahora yo creo que son condiciones muy adversas para la reproducción material de las familias. Entonces, el carácter del outsourcing, yo creo que es un elemento importante en contra de estas condiciones de deploramiento material de los procesos de producción sociales, ¿no? Número uno. Y número dos, aunque sea insuficiente, pero poner el dedo sobre el punto que es el salario mínimo. Hay en muchos lugares, y se sigue luego hablando, es que el salario mínimo ya no lo ganan las personas, ya es, ¿no? Y realmente la misma contabilidad que ofrece INEGI da cuenta, ¿no? Ya sea por segmentos de salario mínimo o hasta gente que labora por menos de un salario mínimo y hasta más de 35 horas al mismo tiempo. Entonces, que se echen esa tan solo para pensarlo, es decir, son condiciones muy, muy adversas. Pero también pongo sobre el salario mínimo, que sirve como un parámetro
de las negociaciones salariales, ¿no? Que todavía conlleva la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el salario y que se siga mejorando? ¿Qué tan importante que jurídicamente se vayan modificando y que se vayan teniendo un cierto repliegue y se va juntar hombros entre la clase trabajadora y etcétera, para poder ir avanzando, ¿no? En mejores condiciones. Es decir, hay posibilidades, porque necesidades, bueno, estamos no en negativos, no en -1, estamos bastante profundos, ¿no? Estamos como que en un abismo que nos faltan varios quinquenios y hasta décadas para poder ir avanzando. Es decir, ha sido realmente paulatino la erosión de los mismos procesos de producción, ¿no? Las jornadas de trabajo, la remuneración, el acceso a la seguridad médica. Es decir, son muchas cosas que, ¿no? Y uno termina rematando esto luego cuando el autoempleo, ¿no? Las tasas del sector informal, ya sea, aquí las tengo, la TIL1, ¿no? Y la TOSI1. Es decir, son indicadores que muestran mucha presión en el mercado laboral, ¿no? Y que esa presión en el mercado laboral finalmente se traduce en condiciones materiales de vida de nuestra sociedad. Entonces, hay que hacer, ¿no? Pero bueno, en este escenario, que lo puedo plantear en el plano jurídico, ¿no? Que es las leyes y por otra parte las instituciones que vayan empujando hacia una búsqueda de mejores condiciones laborales, ¿no? ¿Qué piensa al respecto, doctor? O sea, que se siga empujando, hay mucha tarea, ¿no? Todavía. Hay mucha tarea, pero yo estoy convencido de que hay una estrategia, ¿sí?, de reestructuración laboral que va en la dirección correcta, ¿sí?, en el nuevo gobierno. Bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Porque ya va a cumplir la mitad. Fíjense, y es interesante porque, uno, recuperación del poder de compra del salario mínimo. Primera línea estratégica. Segunda línea estratégica, el asunto del outsourcing, ¿sí? Y ya salió la reforma para por lo menos eliminar el outsourcing abusivo y regular, ¿sí?, lo que quede. Y tercero, la cuestión de la libertad sindical, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la contención salarial que se expresaba claramente en la contracción y estancamiento del salario mínimo, ¿sí?, junto con el outsourcing y el charrismo sindical, el corporativismo sindical, pues fueron los puntales de la precarización del trabajo en este país, ¿sí? La gente que dice, ay, ¿quién gana el salario mínimo en México? Pues es gente que no vive en México, ¿sí? Porque según los datos oficiales, creo que casi un 50% de los empleados en este país ganan hasta un salario mínimo, ¿sí? Pero bueno, la gente que vive en las lomas, como le paga más del salario mínimo a su servidumbre, cree que la gente no gana el salario mínimo en México, ¿sí? Pero esa realidad no es la de México, ¿sí? Entonces, está claro que se ha sostenido la política de recuperación del salario mínimo. Es una política que además ha estado instrumentada con mucho cuidado. Antes de la pandemia, no sé si tú estuviste, Miguel, estuvo la gente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en un pequeño coloquio que organizamos. Si ustedes se acuerdan, en el primer año el gobierno duplicó el salario mínimo en la frontera norte. Entonces me decía, ¿pero por qué? ¿Sí? Va a ser inflacionario. Y no, y ahí dijeron, no, en la frontera norte no es inflacionario. ¿Por qué? No fue inflacionario, ya con resultados. ¿Por qué? Porque el porcentaje de la gente que gana salario mínimo es relativamente reducida y la informalidad es también mucho más baja en la frontera norte, ¿sí? Porque alguien decía, ¿y por qué no en la frontera sur? No, en la frontera sur
la mayor parte del trabajo es informal y la mayor parte gana el salario mínimo o menos. Entonces, para los negocios, aumentar el salario mínimo en la frontera norte, pues casi no afecta, en cambio en el sur sería un caos. Entonces, la estrategia ha sido una estrategia geográfica, ha sido una estrategia por sectores, ¿sí? Y va avanzando. ¿Y qué es lo interesante? Como bien señalaba Miguel, el salario mínimo es la base de negociación de los salarios en toda la economía. Entonces, lo que tenemos es que también ha habido un incremento sostenido de las remuneraciones medias en la manufactura, ¿sí? A pesar de la pandemia, ¿sí? A pesar de la pandemia sigue recuperándose el poder de compra. Entonces, ese es un elemento central, pero si se dan cuenta, esta estrategia solo puede seguir avanzando si se logra controlar el tipo de cambio y la inflación, ¿sí? Porque en cuanto haya un descontrol, ¿sí?, del tipo de cambio y de la inflación, los intentos de recuperación del poder de compra de las remuneraciones se van al agujero, ¿sí? Entonces, mantener el equilibrio fiscal no es una ocurrencia, ¿sí? Puedo yo no estar totalmente de acuerdo con los fundamentos, pero no es una ocurrencia, ¿sí? Algo que ha sido sistemático en todos los experimentos de política económica progresista en América Latina, ¿sí?, es que se han generado procesos inflacionarios, ¿sí? Ajá. Procesos inflacionarios que han estado vinculados a efectos monetarios, a efectos reales, efectos políticos, ¿sí? Desde Chile de Allende, ¿sí? Cuando tú tienes segmentos empresariales que deciden boicotear al gobierno, generan escasez de oferta y eso tiende a aumentar los precios. Y si al mismo tiempo tienes una política salarial expansiva, pues tienes una demanda muy dinámica, ¿sí?, de bienes salario, y tienes a los que están restringiendo la oferta de bienes salario, ¿sí? Ajá. Las importaciones te pueden ayudar, pero si se te devalúa el tipo de cambio, ya se te fregó el asunto, ¿sí? Entonces, el poder sostener una política de recuperación del poder de compra sí requiere controlar por los mecanismos que sean, ¿sí?, tanto el tipo de cambio como la inflación. Podemos discutir, y lo venimos discutiendo desde hace tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿De qué manera tú puedes incrementar el gasto público sin generar presiones inflacionarias? Depende mucho del tipo de gasto, ¿sí? No es nada más incrementar el gasto público y que no importa que haya déficit. El problema es la calidad del gasto, ¿sí? Entonces yo creo que el aumento del gasto o la reorientación del gasto tiene que estar enfocado, ¿sí?, a elementos, ¿sí?, la inversión que te genera efectos multiplicadores de mediano y de largo plazo. Simple gasto corriente es muy peligroso desde mi punto de vista, ¿sí? Entonces, outsourcing, ¿sí? La subcontratación fue el mecanismo fundamental para eliminar las prestaciones a los trabajadores. ¿Por qué? Porque pues tú ni sabías quién te estaba contratando, ¿sí? Tú llegabas, firmabas un contrato y los contratos se subcontrataban, ¿no? Entonces, cuando te despedían, ¿sí? Y esto es en el mundo, no nada más en México. ¿Quién te contrató? Pues quién sabe. ¿A quién demandas? Pues quién sabe, ¿sí? Entonces, es el fundamento de los abusos, ¿sí?, a los trabajadores, de eliminación de derechos que están en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores, ¿sí? Entonces, la campaña en contra del outsourcing es estratégica, ¿sí?, para ir recuperando los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí?, prestaciones sociales y certidumbre jurídica, ¿sí? Y lo de la libertad sindical, ¿sí? Vivimos en un país en donde, ¿sí?, tenemos líderes sindicales ultramillonarios y trabajadores pobres, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, la libertad sindical, que apenas está empezando, pues a lo que apunta es a que los trabajadores realmente elijan a sus representantes, y en ese sentido, si son sus representantes reales, pues vigilarán sus intereses. Entonces yo creo que sí hay una perspectiva estratégica que apunta,
¿sí? A combatir esa precarización extrema del mundo laboral en México. Y hay que fortalecerla. Cuarto elemento que voy a añadir, porque hay algunas preguntas al respecto, ¿qué hacer? Hay otro elemento que yo creo que hay que reforzar, ¿sí? Hay que reforzar el desarrollo, ¿sí? De programas enfocados sobre todo, ¿sí? A la producción de bienes salario, de bienes básicos para la población en general, ¿sí? Y aquí estoy hablando de alimentos, agroalimentos, vestido, vivienda, ¿sí? Y todo también enfocado en una perspectiva de sustentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capitalismo también ha dejado precarizada nuestra estructura productiva. Somos un país maquilador, ¿sí? En donde el 80% del valor de las exportaciones es maquila, ¿sí? Ajá, así, el 80%. Y el 90% de esas exportaciones maquiladoras van a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿qué márgenes reales de política industrial tenemos en ese esquema? Pues muy pocos, ¿sí? Las industrias enfocadas al mercado interno o ya desaparecieron o viven en la precariedad permanente. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado interno estancado, en donde las empresas tienen márgenes de ganancia reducidos en términos dinámicos y en donde un factor de competitividad básico para las empresas, sobre todo las medianas, las pequeñas y las micro, son los bajos salarios. Entonces estamos en un círculo vicioso completito, ¿sí? Entonces hay que fomentar esquemas de emprendedurismo, pero de emprendedurismo social, ¿sí? Yo creo que en la UAM hemos hecho una labor interesante, también hay preguntas ahí. La promoción del emprendedurismo, pero no del emprendedurismo en la idea de que yo voy a ser el próximo Bill Gates, ¿no? ¿Sí? Esos son, también que haya esos sueños, ¿sí? Yo no digo que no pueda salir un Bill Gates o un Steve Jobs de México, ¿no? No queremos más Carlos Slim, porque Carlos Slim no inventó nada, ¿sí? Ni se robó, ni siquiera se robó el patente, algún patente interesante a un nerd, ¿no? Como hizo Bill Gates, ¿sí? No, Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, nada más porque le regalaron un monopolio, ¿sí? Ajá, entonces, hay que fomentar el emprendedurismo, pero no con la idea que es muy tradicional de que, yo voy a ser el próximo Bill Gates y me voy a volver rico. No, hay que fomentar el emprendedurismo social, en donde pongamos al servicio de la resolución de grandes problemas que enfrentamos en nuestra sociedad, nuestras capacidades, nuestros saberes, ¿sí? Y nuestros recursos institucionales, ¿sí? Y es fundamental porque este tipo de programas, ¿sí? Pues pueden ayudar, por un lado, a incrementar la oferta de bienes básicos y también generar fuentes de empleo. Hay una burla sistemática de los críticos de la 4T a programas como el de Sembrando Vida, pero en realidad ni lo conocen, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que se burlan. Ahora la burla y los memes es porque López Obrador le ofreció a Biden, pues, intercambiar experiencias al respecto. Entonces, informémonos, ¿no? Sí, son programas que tienen defectos, pues sí tienen defectos. Estamos en un cambio no de gobierno, sino de régimen, ¿sí? Ajá. Las estructuras gubernamentales y administrativas estaban podridas, ¿sí? El huachicoleo, ¿sí? Este gobierno inauguró en el combate contra el huachicoleo, pues todo el mundo en la torre de Pemex sabía que se estaban robando el dinero, ¿sí? Ajá, y la gente no es que todos participaran del robo, pero si decían algo, pues los corrían, ¿sí? Entonces la situación de corrupción. Y está entrando gente joven, muchos guameros, ¿sí? Y sí, bueno, a veces hay falta de experiencia, hay contradicciones en el gobierno. Ustedes díganme qué gobierno no está lleno de contradicciones. Todos los gobiernos son coaliciones. Entonces a mí no me vengan a decir, si está tal personaje, es que es un gobierno de derecha, ¿sí? Nada más recuerden que el asesor principal de Boris Johnson en sus primeros meses, ¿sí?
tuvo que renunciar porque lo encontraron 2 veces escabullendo las reglas de aislamiento social, entonces tuvo que renunciar, pero se quedó enojado, entonces ahora está acusando a Boris Johnson de robarse dinero, ¿no? Chisme de lavadero, pero era su principal asesor y ahora está en contra de Boris Johnson. Todos los gobiernos son coaliciones, no hay ningún gobierno en donde todos los integrantes coinciden, ¿sí? Siempre hay recuerdo. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es muy rico, hay muchas cosas de qué hablar. Me quedé con ganas todavía de mencionar un tema que es el de la migración, el de la informalidad del crimen, el crimen informal, ¿no? Bueno, de por sí, ¿no? Es una cosa absurda decirlo, pero la economía del crimen. Pero me quedaría con la parte de el incremento de las remesas de manera sostenida, ¿no? Y cómo siguen permanentemente apoyando a nuestro país. Y me quedo con algo interesante en el sentido de que sí, si estamos ante o en el proceso de un cambio de régimen, lo cierto es que sí tenemos que tener un cambio de mentalidad generacional o de mentalidad estructuralmente política hacia una orientación sí necesariamente social, ¿no? Es decir, porque la forma de la conciencia social que hemos venido teniendo era de un individualismo profundo en el cual, pues bueno, así era la forma normal de ver las cosas, ¿no? Es decir, salir, hacer yo mis cosas, salir a trabajar y todo lo demás, mientras no me afectara, no habría problema, o mientras pudiera subsanar, pues ya lo lograba, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno quiere acceder a un sistema de salud, ¿no? Para los diferentes foros, un sistema de salud público, y no las hay, es un problema de desmantelamiento de décadas tras década, ¿no? Que se vino desarrollando esto. Y así como está el sector salud, está el sector educativo, ¿no? Que es otro segmento. También me quedo mucho con una parte muy importante, gasto público, no en gasto corriente. Esto es también una discusión. El gasto en capital, la infraestructura, ¿no? Es un carácter central, muy importante. Claro, en este gobierno está la discusión si infraestructura, ferrocarril o aeropuerto, pero lo cierto sí es que ya tomando como punto de partida, ya es un punto, ya es diferente por lo menos a los tres últimos gestiones gubernamentales, porque se tenían proyectos muy lentos y con una modalidad de barril sin fondo. Los rescates, el rescate carretero, ¿no? Recientemente, hace días escuché, el FOBAPROA todavía lo vamos a estar pagando en el 2070, ¿no? Y se nos había dicho, para el 2025, 26 se iba a concluir cuando se hizo deuda pública, ¿no? Pues no nos alcanza, ¿no? Y se sigue, o sea, y ahí va. Entonces, eso es un ancla, estamos anclados y de alguna forma tenemos que poder generar un despegue, ¿no? Pero bueno, como dije, hay muchas cosas que seguir hablando. Yo le agradezco mucho al doctor Abelardo Moriña, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, y bueno, yo me despido, les agradezco a todas y a todos por sus preguntas, realmente fueron muchas preguntas, ahí se estuvieron leyendo, dándoles un poco de salida, y les cedo los micrófonos y le doy agradecimiento a la licenciada María del Carmen García. Una última frase. Sí. Muy breve. Tú señalaste algo que es muy importante, ¿sí? La solidaridad social, ¿sí? El ejemplo de los flujos de remesas es sensacional, ¿sí? Justo cuando todos preveían que las remesas se iban a derrumbar, ¿sí? Nuestros compatriotas que fueron expulsados del país por los gobiernos neoliberales han sido un elemento de sostén muy importante para las familias más vulnerables de este país. Y se han alcanzado los récords de envío de remesas. Entonces,
Esa es una muestra de solidaridad social muy interesante, ¿sí? Y en el plano cotidiano, las redes sociales de apoyo, que nosotros las hemos visto en la UAM, también han sido fundamentales, ¿sí? Para enfrentar los efectos más negativos de la pandemia. Sin estas redes de solidaridad social, a todos nos hubiera ido mucho peor, ¿sí? Aquellos que hemos tenido familiares enfermos, sin estas redes, con estas redes se ha conseguido oxígeno, se ha conseguido acceso a hospitales, se han conseguido muchas cosas. Entonces, esa es la orientación, esa es la orientación. Y yo creo que en la UAM hemos trabajado bien en esa dirección. Muchas gracias. Agradezco, ¿sí? Me despido, agradezco a todos los escuchas y pues ya tendremos oportunidad de profundizar sobre estos temas. Pues muchas gracias, doctor Mariña, maestro Barrios, por compartir su opinión y el análisis sobre este tema tan de vital importancia en estos momentos. Gracias también a todos los que nos acompañaron en este en vivo y a quienes verán posteriormente la grabación. Asimismo, les quiero dar la información de que mañana a las 18 horas los esperamos en De la Metro en la Metro a la Metro en la Red con la conferencia Comunidad y Sociedad, un misterio de las ciencias sociales, con José Manuel Musaleno Maldonado. Y la próxima semana tenemos 2 veces de la Metro a la Metro en la Red. El día lunes con la etapa post-COVID y la aparición de un nuevo orden económico internacional con el doctor José Armando Pineda Osnaya. Y el martes 4 el conversatorio Censo 2020 USOTICS con la coordinación del licenciado Jorge Ramón Zarco Laveaga. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde.